hoy. El jueves vamos a practicar un problema de hidrodinámica y la próxima semana comenzaremos los exámenes de estos dos temas que son cortos, hidrostática e hidrodinámica. Voy a compartir la pantalla para poder ver un primer problema. Se trata de cuerpos que flotan. Cuerpos que flotan. Hemos visto los que no flotan, ahora veremos los que flotan. Cuerpos que flotan. Bien. Problema número 1. Una esfera de plomo de radio 20 centímetros flota sobre la superficie de Mercurio. Calcular. Inciso A, el empuje. Inciso B, la masa del líquido desplazado. Inciso C, la fracción de volumen sumergido. Eso es. Entonces, una esfera. Ahí está el dibujo. La esfera de radio R mayúscula que está flotando sobre Mercurio. ¿Por qué flota? Porque la densidad del plomo es menor que la densidad del mercurio. Entonces, como hemos sugerido, primeramente vamos a anotar los datos. Es una esfera de radio 20 centímetros, flota sobre mercurio. La esfera es de plomo. Es una esfera de plomo. Y flota sobre mercurio. Esto para tener en cuenta las densidades de estos elementos. Muy bien, datos que yo anoté. Radio 20 centímetros. La densidad del cuerpo, que es plomo, de tablas o de Google, 11,3 gramos por centímetro cúbico. Y la densidad del líquido, que es mercurio, 13,6 gramos por centímetro cúbico. Las preguntas que plantea el problema son calcular, inciso A, el empuje. Inciso B, la masa del líquido desplazado. E inciso C, el volumen sumergido. Entonces, el inciso A. Calcular el empuje. Vamos a empezar la solución calculando el empuje. Recordamos que hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Hidrostática estudia a los fluidos en equilibrio. Y las condiciones del equilibrio son dos: que no se traslade y que no rote. En este caso, la esfera está en equilibrio. Hay dos fuerzas que actúan. El peso, que está hacia abajo, y el empuje. El peso y el empuje. Y no hay más fuerzas. Y está quieto, en equilibrio. Así, cuando ponemos un hielo sobre la superficie del agua, y el cubo de hielo se queda quieto, flotando. Entonces vemos que hay dos fuerzas. Una es el peso del cuerpo que está aquí, que es masa por gravedad. Y el empuje. Aunque, bueno, solamente por razones el empuje está como escrito en el centro de la esfera, pero en realidad el empuje es del líquido. Esta sería el empuje, pero no importa. Son las dos fuerzas.
el peso del cuerpo y el empuje, y no hay más. No hay más. Bueno, yo he copiado esta gráfica y el empuje han dibujado en el centro de la esfera, pero no importa. Por razones seguramente esquemáticas, pero no hay problema. Está claro que son dos fuerzas. Peso, masa por gravedad y empuje. Entonces, como está en equilibrio, se cumple la primera ley de Newton. Decimos aquí entonces, en equilibrio. Se cumple la primera ley de Newton que dice que si la suma de fuerzas es igual a cero, el cuerpo está en equilibrio. Esta es la primera ley del movimiento de Newton. Vamos a colocar el símbolo de sumatoria. Si la suma de fuerzas es cero, el cuerpo está en equilibrio. Esta es la primera ley de Newton. Están en equilibrio, no se mueven, están estáticos. Si la suma de fuerzas que actúan sobre un cuerpo es cero, el cuerpo está en equilibrio. Esta es la primera ley de Newton. Y en este caso hay dos fuerzas. Por una parte el empuje, que está hacia arriba, menos el peso del cuerpo, que es masa por gravedad. Masa, con minúscula. Masa del cuerpo por gravedad. No hay más, igual a cero. Son estas dos fuerzas que actúan. Normalmente las fuerzas que están verticalmente hacia arriba son positivas. No es necesario ponerlo, pero es más empuje, porque está dirigido hacia arriba. Más empuje. Menos el peso, igual a cero. Entonces, despejando esto, nos quedaría, el empuje sería igual a al peso. El peso está con signo negativo en el segundo miembro, en el primer miembro pasa al segundo miembro con signo positivo. Esto es. Entonces, empuje, masa del cuerpo por gravedad. ¿Qué es eso? Peso del cuerpo. ¿Cuándo? Cuando flota. Vamos a poner entre paréntesis, cuando flota. Entonces, esta es la novedad. Si el cuerpo flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Si el cuerpo flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Recuerden que en el principio de Arquímedes dice que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. En cambio aquí estamos viendo que cuando flota, solo cuando flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Tenemos todos los datos para encontrar el peso del cuerpo. Entonces, reemplazamos esos datos. Empuje es igual al peso del cuerpo. No se conoce la masa del cuerpo, pero se conoce la densidad. Y como densidad es masa sobre volumen, ¿no? Como densidad es masa sobre volumen, la masa será densidad por volumen. Aquí vamos a reemplazar la masa del cuerpo por densidad del cuerpo y volumen del cuerpo. Buscamos el símbolo de densidad que es ρ. La densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Entonces, estamos sustituyendo
la masa del cuerpo por su equivalente, que sería la densidad del cuerpo y el volumen del cuerpo. Bien, entonces esto sería. La densidad del cuerpo es plomo, 11,3. El volumen del cuerpo es una esfera. Una esfera. Entonces, podemos encontrar el volumen del cuerpo, que es una esfera. ¿A qué es igual el volumen de la esfera? ¿Alguien se acuerda? Y si no, buscan en una tabla o en Google, busquen a qué es igual el volumen de la esfera. ¿Alguien sabe? Búsquenlo. Cuatro tercios de pi por r al cuadrado. 4 tercios. 4 tercios de pi. Insertamos el símbolo pi por radio ¿al cuánto? Al cubo. Al cubo. Al cubo. Radio al cubo. Una forma sería, como se conoce el radio, que son 20 centímetros, una forma sería encontrar el volumen y reemplazarlo. Y la otra podría ser directamente en la fórmula reemplazar el volumen y luego hacer operaciones. Esta sería la otra. Entonces vamos a reemplazar el volumen del cuerpo por el volumen del cubo, que es 4 tercios de pi por r al cubo. Entonces hemos reemplazado el volumen de la esfera. Ahora sí se conocen todos los datos. Se conocen todos los datos y simplemente ya sustituimos. Sustituimos los datos. Aquí. La densidad del cuerpo es plomo, 11,3 gramos por centímetro cúbico. Bueno, pi es pi. Pi es pi. Pi por radio al cubo, que son 20 centímetros al cubo. 20 centímetros al cubo. Voy a ponerlo entre paréntesis. Al cubo. Por la gravedad, que en el sistema sexagesimal sería 980 centímetros por segundo al cuadrado. Voy a crear un poquito de acá. Ya. Sería eso. La densidad, 11,3 por 4 tercios de pi, el radio 20 al cubo y la gravedad 980. Eso nos va a dar el empuje. ¿Cuánto sale?
371,093, 301,8. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades? Hola. Kelvinas. Más fuerte, por favor. Kelvinas. Muy bien. El empuje es una fuerza. Y en el sistema internacional o sexagesimal, la fuerza se mide en libras. Esta es la solución. Esta es la solución de este problema. $371,093,301,8 dinas. Entonces, lo que quiero destacar es que estamos aplicando en el caso de que el cuerpo flote, se cumple la primera ley de Newton que dice que la suma de fuerzas es cero. La suma de fuerzas es cero. Y por consiguiente, el peso del cuerpo es igual al empuje. Entonces, este detalle no se van a olvidar. Solo cuando flota, también el empuje es igual al peso del cuerpo. Eso es. Bueno, el inciso B, la masa del líquido desplazado. Inciso B. Masa del líquido desplazado. Ahora sí recordamos el principio de Arquímedes. Recordamos el principio de Arquímedes aquí para el inciso B. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Busquen su apunte. Que un cuerpo dentro de un fluido flota verticalmente. No. ¿Qué dice el principio de Arquímedes? Si no se acuerdan, busquen en su apunte. Dice, cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un líquido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba llamada empuje, que es igual al peso del líquido desplazado. Excelente. Eso es. Eso es. Entonces, cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente, experimenta una fuerza vertical hacia arriba que es igual al peso del líquido desplazado. Peso del líquido. Líquido desplazado. Entonces, noten la diferencia del principio de Arquímedes que dice peso del líquido. Este peso es peso del líquido desplazado. Peso del líquido desplazado. ¿No? En general, este es el principio de Arquímedes. Pero cuando flota, es igual el empuje es igual al peso del cuerpo. Tomen en cuenta este detalle. Si flota, como he puesto aquí mayúscula entre paréntesis, es igual al peso del cuerpo el empuje.
Pero cuando está totalmente sumergido, el principio de Arquímedes expresa que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Si hoy algunos no sabían el principio de Arquímedes, no se preocupen. Pero si el próximo martes, que es el examen oral, no saben, empiecen a preocuparse. Yo voy a preguntar, a ver, dígame el principio de Arquímedes. Y tienen que decirlo tal cual dijo la compañera. Cuando un cuerpo se sumerge total o parcialmente en un fluido, experimenta una fuerza vertical hacia arriba que es igual al peso del líquido desplazado. Muy bien. Cuando un cuerpo flota, preguntaré, ¿a qué es igual el empuje? El empuje es igual al peso del cuerpo, solamente cuando flota. Bueno, entonces ahora ya hacemos lo mismo, así como hicimos anteriormente. Bueno, en realidad no, porque lo que estamos aquí queriendo sacar es la masa del líquido desplazado, o sea, M sub L es la pregunta. Entonces aquí diremos, el empuje es igual a la masa del líquido por la gravedad. Masa del líquido desplazado por la gravedad. Y ya. Esto lo borramos. Voy a separarlo un poquito. Entonces, ahí está directamente la forma de despejar la masa del líquido. Despejando la masa del líquido y calculamos. Despejando la masa del líquido. Despejando, ¿a qué será igual? En gravedad está dividiendo, pasa a multiplicar. Empuje sobre gravedad, ¿cuánto da? ¿Cuánto da? Empuje sobre gravedad. 378.666. Muy bien. Eso es. Voy a anotarlo aquí. Se me bajó aquí abajo. Ya, no importa. Entonces es empuje sobre la gravedad. Esa es la masa del líquido. Se conoce el empuje. Se conoce la gravedad. Y como dijo el compañero, eso da 378.666,6. ¿Qué unidades? En gramos. Gramos, porque estamos en el sistema sexagesimal. Esta sería la solución del inciso B. Como ven, se preguntaba la masa del líquido. La masa del líquido. Entonces, recordamos el principio de Arquímedes y decimos que el empuje es igual al peso del líquido desplazado y el peso es masa del líquido por gravedad. Ya se calcula el empuje, se despeja la masa y es empuje sobre gravedad y sale eso. Esa sería la masa del líquido desplazado. El otro inciso, la fracción del volumen sumergido. La fracción del volumen sumergido. Inciso C. Fracción de volumen sumergido.
Entonces, como sacamos, si quieren, lo repito, no es necesario, pero bueno, lo voy a repetir. El empuje es igual al peso del líquido desplazado. Y lo mismo que hemos hecho anteriormente, la masa del líquido es densidad del líquido por volumen del líquido, así como vimos aquí. La masa del cuerpo es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Similarmente, aquí será la densidad. Aquí. Esta masa de líquido será igual a densidad de líquido por volumen del líquido. ¿Dónde? ¿A qué será igual el volumen de líquido desplazado? B sub L, recuerden, es el volumen del líquido desplazado. Es el volumen del líquido desplazado. Ya. El volumen del líquido desplazado. Voy a ir a la figura. Aquí está la figura. Tenemos por una parte el volumen total del cuerpo, que lo calculamos aquí, el volumen total del cuerpo, que se puede calcular, el volumen del cuerpo es una cosa. Tenemos aquí el volumen del cuerpo, por una parte. Pero el volumen sumergido solamente es una fracción. Aquí está el nivel del líquido. Voy a hacerlo con otro color. Ya. Aquí está el volumen sumergido. Este es el volumen sumergido. No es el volumen del cuerpo, es una fracción. Como se puede ver, es casi un 25%. Este es el volumen sumergido. Entonces, el líquido desalojado va a ser igual al volumen sumergido. Ese es el detalle en este problema. El volumen del líquido desalojado va a ser igual al volumen de cuerpo sumergido. Esta es la interpretación en este caso. Porque ahora, si estaría totalmente sumergido, el volumen del líquido es igual al volumen del cuerpo. Si estaría totalmente sumergido. Pero el volumen del líquido desalojado será igual al volumen del cuerpo sumergido. Esa es la clave. Y es la pregunta, ¿qué volumen está sumergido? Yo decía un 25%, pero veremos. Esa es la clave en este caso. Entonces, ¿dónde? El volumen del líquido desalojado es igual al volumen de cuerpo sumergido. Reemplazando o sustituyendo, tendríamos aquí. El volumen del líquido desalojado es igual al volumen del cuerpo sumergido. Eso es. Eso es. Y la pregunta es el volumen de cuerpo sumergido. Despejando. El volumen sumergido será igual. Otra fracción. La densidad del líquido está multiplicando, pasa a dividir, la gravedad también. Entonces simplemente se despeja
y es otra fracción. Y ya se conoce el empuje, será igual entonces al empuje sobre la densidad del líquido por la gravedad. La densidad del líquido que sustituimos por la letra ρ. Está mal. Ahí es la densidad del líquido por la gravedad. El volumen sumergido, haciendo las operaciones, será el empuje. ¿Cuánto era el empuje? El empuje era este. 371.093.301.8. Es el empuje. Entre la densidad del líquido, que es 13,8. Oh, perdón, 11,3. Y entre la gravedad. ¿Cuánto da? Aquí, por si acaso, lo podemos anotar, si prefieren. Entonces, el empuje, lo voy a copiar, es esto. Voy a hacerlo otra vez. $371. Este es el empuje. La densidad del líquido, 11,3. ¿No es 13,6? Disculpe. 13,6, claro, tienes razón. Es mercurio, gracias. 13,6. El líquido es mercurio. Muy bien, bien, bien. Lo ponen entre paréntesis, la gravedad que sería 980. Bueno, las unidades están en el sistema sexagesimal. Gracias por la aclaración. Se ve que están prestando atención. La densidad del líquido era mercurio 13,6. ¿Cuánto da eso? 27.843. 27.843. ¿Qué unidades? Centímetro cúbico. Muy bien. Eso es. Entonces, esa es la solución de este problema. El volumen sumergido. Muy bien, entonces vamos a hacer un repaso general. Tenemos un cuerpo que flota. Es un problema de hidrostática aplicando el principio de Arquímedes. La primera pregunta formulada es calcular el empuje. Para calcular el empuje, entonces aplicamos la primera ley de Newton que dice que la suma de fuerzas es igual a 0. Y las fuerzas que actúan son el peso hacia abajo y el empuje. Por tanto, la suma de fuerzas es empuje menos peso. Y encontramos esta primera conclusión, que si el cuerpo flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. ¿No? Eso, acuérdense, solamente cuando flota. Se hacen operaciones, se calcula el volumen, que es una esfera. Si fuera un cubo, ponemos el volumen del cubo. Si fuera un cilindro, el volumen del cilindro. Entonces, toman en cuenta de cuál es la forma geométrica del cuerpo. Normalmente tomamos cuerpos de geometría regular y se calcula el empuje. El inciso B dice cuál es la masa del líquido desplazado.
recordamos el principio de Arquímedes que dice que el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Y el peso del líquido desplazado será masa del líquido desplazado por la gravedad. Y se despeja la masa del líquido desplazado. Como ven, las operaciones son divisiones aritméticas simples o multiplicaciones. Y finalmente, la fracción, inciso C, la fracción de volumen sumergido. ¿No? Otra vez, recordamos el principio de Arquímedes. La masa del líquido es densidad del líquido por volumen del líquido. Y en este caso, la clave es que el volumen de cuerpo sumergido es igual al volumen del líquido desplazado. Se desplaza el volumen sumergido, se despeja y hemos encontrado el valor. ¿Alguna pregunta más? Disculpe, ingeniero, Sí. ¿qué pasa si el cuerpo está sumergido hasta la mitad? El volumen sumergido sería el 50%. Eso va a depender de la densidad. Va a depender de la densidad. Podríamos hacer otro problema. Si quiere, con la pregunta del compañero, podemos hacer. Sería entonces 2. Podemos hacer otro problema. Bueno. Que esté sumergido en agua o en mercurio. Igual en el mercurio, con el mismo Ya. problema. Perfecto. Pero no va a ser plomo, sí. Vamos a ver. Un cuerpo está sumergido en un 50%, que es la mitad. Está sumergido en un 50% en mercurio. Tiene que ser otro cuerpo. No. Calcular la densidad del cuerpo. Entonces hacemos esto mismo aquí. Por una parte, bueno, si flota, el empuje será igual al peso del cuerpo. Lo voy a copiar porque ya hemos hecho eso. Si flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Peso del cuerpo. Vamos a ponerlo al centro. Si flota. Si flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Pero, por Arquímedes, aquí está. Este es el... lo voy a poner directamente. El empuje es S por Arquímedes, por principio de Arquímedes, que ya lo hemos indicado. De Arquímedes. Entonces tenemos dos ecuaciones. La ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 1 y la ecuación 2, los primeros miembros son iguales, los segundos tienen que serlo. Igualando.
igualando la ecuación 1 y 2. Igualamos. El segundo miembro de la ecuación 2 es eso. Y el segundo miembro de la ecuación 1 es esto. Y aquí está la clave. El volumen sumergido es 50% del volumen total. 50% del volumen del cuerpo. ¿Eso qué significa? En decimales sería 0,50. 50 entre 100, 0,50 del volumen del cuerpo. Eso se sustituye. Lo voy a poner aquí bajito. Luego, aquí los reemplazamos. Los reemplazamos. El volumen sumergido es 0,50 del volumen del cuerpo. Del volumen del cuerpo. Se va a simplificar el volumen del cuerpo y calculamos la densidad del cuerpo. Aquí. Como ven en la ecuación, como es una ecuación, se van a simplificar el volumen del cuerpo, gravedad y gravedad. Quedaría entonces, ¿qué queda? La densidad del mercurio, la mitad es la densidad del mercurio. Exactamente. Queda eso. Entonces, para que esté el 50% tendría que ser 13,6 por 0,50. 13,6 por 0,5, 6,8. 6,8 gramos por centímetro cúbico. Entonces, para que el 50% se sumerja, la densidad debe ser 6,8 gramos por centímetro cúbico. Claro, es menos denso. Sería eso. Entonces, es una forma de ver. Bueno, pero básicamente estas son las ecuaciones. Por una parte, cuando el cuerpo flota y aplicando el principio de Arquímedes con el volumen sumergido. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a tener unos 8 minutos de descanso para que volvamos con el mismo entusiasmo para la segunda parte. Pueden pararse, caminar, tomar un café, un refresco. Entonces, un descanso de 8 minutos. Bien, ¿se puede ver la pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Bueno, gracias. Bien. Un problema más de hidrostática con cuerpos que están flotando. Un cilindro de madera de densidad 0,8 gramos por centímetro cúbico
tiene un radio de 10 centímetros y 30 centímetros de altura. Flota sobre la superficie de agua. Calcular A, el empuje, la altura del cilindro sobre el nivel del agua y la fuerza aplicada en la parte superior para sumergirla totalmente. Como vimos en los anteriores dos problemas, el volumen sumergido depende de las densidades. Depende de las densidades. Hicimos con plomo y mercurio, y con mercurio y otro cuerpo de otra densidad. En este caso se está hablando de madera. Por supuesto, la madera, bueno, no todas las maderas, pero el ejemplo de la madera tiene una densidad de 0,8, menor que la del agua. Por eso flota. Otra pregunta que haremos es, ¿por qué flotan los cuerpos? Porque cuando la densidad del cuerpo es menor que la densidad del líquido, flota. Ahora, si la densidad del cuerpo es mayor que la densidad del líquido, se sumerge. Ahora es un cilindro. Ahí está un cilindro, ¿no? Lo mismo actúan las dos fuerzas. Aquí está el peso, masa por gravedad hacia abajo y el empuje hacia arriba. H mayúscula, la altura del cilindro de madera. H minúscula, la altura sumergida. Y la diferencia, H menos H, será la altura que está sobre el nivel del agua. Anoté los datos. Densidad del cuerpo, 0,8 gramos por centímetro cúbico, que es la madera. Bueno, esta es la densidad de la madera. Del problema. La densidad del líquido, en este caso, es 1, es agua. La densidad del agua. El radio, 10 centímetros del cilindro, y la altura H mayúscula, 30 centímetros. Inciso A. Calcular el empuje. Inciso A. Calcular el empuje. El cuerpo flota. O la madera, bueno, el cilindro flota. Flota. Esto es parte principal para aplicar la fórmula. No podemos directamente decir es igual al peso del líquido desplazado. Cuando flota, dijimos, aplicando el principio de Arquímedes, o de la primera ley de Newton, dijimos que si flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Peso del cuerpo, si flota. Y el peso del cuerpo va a ser masa por gravedad. Empuje igual. Peso del cuerpo será masa del cuerpo por gravedad. La masa del cuerpo ponemos como subíndice. Y la masa del cuerpo, en base a la densidad, ¿no? Eso ya lo sabemos, por eso no estoy... no, eso sabemos. O siquiera notamos. Como no es necesario, pero bueno. Como la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces la masa es densidad por volumen. Eso es. Por definición, la densidad es la masa del cuerpo por unidad de volumen. Y por eso aquí reemplazamos esto. Entonces la masa del cuerpo será densidad del cuerpo por volumen del cuerpo. Será densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad.
Lo que estamos haciendo es reemplazar. La masa del cuerpo es igual a la densidad del cuerpo por el volumen del cuerpo. Claro, yo estoy haciendo paso por paso, pero con la práctica podrían hacerlo ustedes más directamente, pero bueno. Eso es. Donde el volumen del cuerpo será, es un cilindro, base por altura. Es un cilindro. Entonces, tomen en cuenta esto, qué forma geométrica tiene el cuerpo que está flotando o que estamos considerando. Es un cilindro, ¿no? Y el área, como es circular, como se ve en la figura, es pi por r cuadrado. Pi por r cuadrado. Si quieren lo colocamos directamente. Sería entonces pi por r cuadrado. Está pi. Vamos a hacer pi por r cuadrado por h. Este es cuadrado. El volumen es base por altura. El volumen es base por altura. Entonces, eso es. Sustituyendo, tenemos el empuje. El volumen del cuerpo es esto. Aquí está la densidad del cuerpo, que se conoce, es de madera, 0,8. Lo que reemplazamos es el volumen del cuerpo, que sería pi por r cuadrado por h, base por altura. Ya. Eso es. Se tienen todos los datos y simplemente sustituir. Empuje igual. Densidad del cuerpo, 0,8 gramos con minúscula por centímetro cúbico. Por pi. Por pi. Por radio al cubo, al cuadrado, perdón. 10 al cuadrado centímetros cuadrados. Esto es 10 al cuadrado centímetros cuadrados. Por altura, 30 centímetros. Por gravedad, 980 en el sistema sexagesimal. Centímetros por segundo al cuadrado. Como en el anterior caso, empuje es fuerza y esto dará en digas. Por consiguiente, el empuje será igual a lo que dé el resultado en digas. ¿Cuánto da? 0,8 por pi por millones. Cuadrado. ¿Cuánto?
7.389.025. 0.25 es. Punto 92. Así es. Eso es. Entonces, un segundo problema que estamos haciendo de flotación. Seguramente en el examen parcial habrá algún problema quizás de esto o cuando esté sumergido, que ya lo hemos hecho. Ese es el inciso A. Inciso B. La altura del cilindro sobre el nivel del agua. Entonces, esta altura. Esta altura. De aquí, ahí. Esta altura. Del nivel del líquido hasta el cilindro. Esta altura, que aquí está como H menos H. H mayúscula menos H minúscula. Entonces, recuerden una vez más, podríamos calcular primeramente, o no sé si, vamos a ver, directamente el volumen sumergido, ¿no? Ya. Aquí está en la parte, dentro del líquido está el volumen sumergido, por una parte. En cambio, el volumen del cuerpo es el volumen de todo el cilindro. ¿No? Podemos aplicar si calculamos el volumen sumergido, que será base por altura, aquí el área es A. Entonces, el volumen sumergido será A por H. Como ya sabemos calcular el volumen sumergido, podríamos calcular el volumen sumergido, que va a ser igual a la base por la altura H sumergida, H minúscula. Calcular el volumen sumergido, H, conocemos A, y calculamos H minúscula, esta altura sumergida. Y como se conoce la altura H mayúscula del cilindro, se hace la diferencia. Eso es lo que vamos a hacer. Calcular primeramente el volumen sumergido para encontrar H. Inciso B. Inciso B. Es esto. Inciso B. El inciso A era el empuje. Aquí diremos entonces calculamos el volumen sumergido. Bueno, podría repetir. Si quieren otra vez. Si flota, el empuje es igual al peso del cuerpo, masa del cuerpo por gravedad. Si flota. Esto es. Si flota, el empuje del cuerpo el empuje es igual al peso del cuerpo. Si flota. Si flota. Y por supuesto será densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. El empuje será igual a densidad del cuerpo, o sea, la masa del cuerpo, que ya hemos dicho varias veces, es densidad del cuerpo por volumen del cuerpo por gravedad. Esto estamos haciendo si flota.
Cuando flota, el empuje es igual al peso del cuerpo. Si flota. Eso es. Por una parte, la ecuación 1. Por Arquímedes, el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Aquí lo voy a copiar, solamente que ahora es peso del líquido. Dos veces, no importa. Peso del líquido. Similarmente, podemos reemplazar la masa por su equivalente, que es densidad del líquido y volumen de líquido. Estos son subíndices y volumen de líquido. Y además lo que expliqué hace un momento, ese volumen del líquido desplazado es igual al volumen de cuerpo sumergido. Ya. Esta es la ecuación 2. Por una parte, hemos visto que el empuje si flota es igual al peso del líquido, o perdón, del cuerpo, si flota. El empuje es igual al peso del cuerpo. Lo anoto una vez más. Por Arquímedes, el empuje es igual al peso del líquido desplazado. Peso del líquido desplazado. Igualamos las ecuaciones 2 y 2, 1 y 2 y tenemos el volumen sumergido. Igualando 1 y 2. Como ya dije, el segundo miembro de la ecuación 2 es igual al segundo miembro de la ecuación 1. Se simplifica la gravedad y de ahí despejamos el volumen sumergido. Que como ya, no, si quieren lo copiamos aquí. Es este. Bueno, he hecho de otra manera, pero no importa. El volumen sumergido será igual a... Voy a colocarlo aquí como fracción. Ya. La gravedad se va a simplificar. Sería densidad del cuerpo por volumen del cuerpo sobre densidad del líquido. Aquí. Esto, a ver cómo sale. Sobre densidad del líquido. Bueno, hecho de otra forma, pero igual sirve. Igual.
Densidad del cuerpo. La densidad del cuerpo, ¿cuánto es? Era 0,8 y del líquido es 1. Y el volumen es esto. Eh, 0,8. Esto es 1. Y el volumen del cuerpo, por volumen del cuerpo. Si quieren, lo copiamos aquí el volumen del cuerpo, que sería esto. Base por altura. ¿Qué sería eso? Haciendo operaciones, el volumen sumergido será, este es cuadrado, voy a anotarlo de otra manera. Ya. El volumen del cuerpo es pi por r cuadrado por h. Eso es. Entonces sería 0,8 por pi por el radio, que era 10 al cuadrado, por la altura, que es 30. Este es el volumen. ¿Cuánto han sacado? A mí me salió 7539,82. Gracias. Centímetros cúbicos. Luego, el volumen sumergido, como les decía, será igual al área por h, minúscula. Área por h minúscula. Y el área es pi por r cuadrado, aquí mismo lo podemos poner si quieren. El área es esto. Pi por r cuadrado. Lo voy a reemplazar. Por h. H será igual. Es minúscula. ¿Cuánto sale h? H será el volumen sumergido, que se conoce, sobre el área, que es pi por r cuadrado. ¿Cuánto da? A mí me sale 24, ingeniero. 24.
Muy bien. 24 centímetros. La altura del cilindro sobre el nivel del agua, como está en el dibujo, sería entonces H menos H. H mayúscula menos H minúscula. 30 menos 24, 6. Esa sería la solución. 6 centímetros. Muy bien. Entonces, se ha calculado qué altura está sobre el nivel, que sería H total, H mayúscula total menos H minúscula sumergido, queda eso. H menos H. ¿Alguna pregunta? Bien. Se los voy a pasar este apunte enseguida a Marina para que lo practiquen, lo revisen, estudien, de una vez estudien. No esperen el próximo lunes para estudiar la parte teórica. Estudien todo lo que es hidrostática, definiciones de densidad, peso específico, presión hidrostática, principio de Arquímedes, de Pascal, ecuación de Bernoulli, de continuidad, caudal máximo, caudal único, y 6 principios éticos, del 6º al 10º. Estudien, muchachos, tienen que aprobar el 90% con calificación de 90. ¿Alguna pregunta más? Bien. Vinieron, elegimos Dígame. el segundo parcial, ¿cuándo le iremos a dar? La parte de teoría van a dar la próxima semana, el día martes. La parte de teoría. Y a ver, vamos a hacer, sí, la parte de teoría el próximo martes y los problemas el día jueves, el día sábado 30 de enero. Entonces, el 21 todavía practicamos. Se lo voy a pasar esto por escrito para que lo tengan presente, estos exámenes, pero vayan estudiando con anticipación. ¿Más preguntas? Luz Marina, ¿alguna pregunta? Está todo claro. Muy bien. Muy bien. Jóvenes, que tengan buen día. Cuídense. Yo también me cuidaré. Hasta el día jueves. Adiós.